Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Esta noche vamos a exponer acerca de la neuroanatomía. El siguiente imagen. Primero vamos a empezar con las capas de la cabeza. En primer lugar tenemos la piel, que es sumamente vascularizada y está formado por los folículos pilosos. Debajo de esta tenemos la aponeurosis epicraneal o llamada también galea, y debajo de esta tenemos al periósteo que recubre al hueso, y esta se divide en periósteo interno y externo. Y después tenemos al hueso propiamente dicho, y debajo de esta tenemos las meninges, que se van a dividir en 3 hojas, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Siguiente imagen. Aquí podemos ver a la aponeurosis epicraneal. Esta se extiende desde el occipital hasta el frontal. Siguiente imagen. Las meninges. Tanto el encéfalo como la médula espinal son tejidos blandos, delicados, rodeados por envolturas fibrosas llamadas meninges. Tiene la función de protección. Es formada por 3 hojas que de ahora hacia adentro son la dura madre, también llamada paquimeninge, la aracnoides y la pía madre, llamada perióstica, y la siguiente que sería la interna, la hoja interna. Siguiente imagen. La dura madre es de color blanco pino, tiene diámetro de 0.5 a 1 milímetro. Es la que tapiza la cavidad craneana. Es como si fuera un saco que envuelve o se encaja en la cavidad craneana, que se prolonga a lo largo del conducto raquídeo y termina en lo que es la segunda vértebra sacra como fondo de saco. Y esta se compone, como dijimos, en 2 hojas que son la externa o perióstica y la interna o dura madre propiamente dicha. Siguiente imagen. Aquí podemos ver lo que es la irrigación de la dura madre. Está principalmente, la más importante es la arteria meninge media, que está irrigada y se divide en 2 ramas, que son las ramas parietales o posteriores y las ramas frontales o anteriores, que a su vez se dividen en diferentes ramas. Y la arteria meninge media es rama de la maxilar, y a su vez esta es rama de la carótida externa. En la imagen del lado izquierdo tenemos las surcos en la cavidad craneana. También se la conoce a esta región como la región despegable de Marshall, ya que en estas zonas es donde se produce el desplegamiento y se pueden formar hematomas durales o extradurales. Siguiente imagen. La aracnoides es una membrana delgada, avascular, está situada entre la dura madre y la pía madre y está unida a esta última por trabéculas conectivas a maneras de telarañas. Entre se va a formar el espacio subaranoideo, que está ocupada por el líquido cefaloraquídeo. Como podemos ver en la imagen, la aracnoides tiene granulaciones subaranoideas que se dirigen hacia los senos venosos de la dura madre. Es aquí donde el líquido cefaloraquídeo se reabsorbe en los senos venosos para su posterior eliminación por la vena yugular interna. Siguiente imagen.
Aquí tenemos a la pía madre, que es una membrana más delgada, transparente, avascular, nutricia interna, que se encuentra en íntima relación con el encéfalo y la médula espinal, ya que esta reviste lo que es el cerebro y se emerge por todos los surcos. Siguiente imagen. Vamos a hablar un poco acerca de las colecciones de sangre. Por ejemplo, tenemos al caput sucedáneo, no es más que la lesión de los tejidos blandos que se puede producir edema o acumulación de sangre. Es más frecuente en los recién nacidos debido a la dificultad del parto. En la parte superior de la imagen podemos ver que se puede hacer una presión digital y hay un hundimiento del dedo. Y los niños en especial son cabezones. También tenemos al hematoma subdural, que esta es la sangre acumulada entre el periósteo, entre la galea y el periósteo externo. También tenemos al cefalohematoma, que es la sangre acumulada entre el periósteo externo y el hueso. Se la conoce vulgarmente como chinchón. También tenemos a lo que es el hematoma subdural, que esta está ubicada entre lo que es la pía madre y la aracnoides. Y esta que es como un lente biconvexo, tenemos al hematoma epidural, que está ubicada entre el hueso y la pía madre. Siguiente imagen. El líquido cefalorraquídeo es un líquido orgánico que ocupa todas las cavidades ventriculares y los espacios subaracnoideos del encéfalo y de la médula espinal. Está producido por los plexos coroideos localizados en los ventrículos laterales que se dirigen hacia el agujero de Monro, al cuarto ventrículo, y a su vez estas se dirigen hacia el espacio subaracnoideo. Como mencioné anteriormente, estas se reabsorben en los senos venosos de la dura madre para su posterior eliminación. Y también tiene una función muy importante que es una función hidrostática, ya que se encuentra el cerebro flotando, y es muy importante ya que el líquido cefalorraquídeo tiene o se produce entre 30 ml por día. Es muy importante en los pacientes, por ejemplo, el doctor lo había mencionado, que un paciente deshidratado provoca cefaleas. Siguiente imagen. Talía. Talía. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Continuando con la exposición. Que mi cámara Yo voy a hablar sobre el encéfalo. ¿Se puede ver la cámara? Disculpe. Sí, Talía. Sí. Ya, yo voy a hablar sobre el encéfalo. El encéfalo es una masa nerviosa que está contenida dentro del cráneo y envuelta por las meninges. En este encéfalo se distinguen 3 partes que son muy voluminosas y 2 partes que son más pequeñas. Las 3 partes voluminosas vienen a ser el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, que son muy importantes para el funcionamiento vital del ser humano. Las otras 2 partes más pequeñas son el hipotálamo y el tálamo. Siguiente, por favor. El cerebro es la parte más importante del encéfalo, corresponde al órgano de mayor tamaño. Tiene un peso aproximado de 1.300 a 1.600 gramos, es de color blanco rosado y en la parte superficial es algo grisáceo. Es responsable de las funciones superiores del ser humano,
así como las emociones, el pensamiento, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje y el lenguaje. Está compuesto de materia gris y de materia blanca. La materia gris está integrada por somas neuronales, dendritas y carecen de mielina. La sustancia blanca o materia blanca está compuesto por fibras nerviosas, son mielinizadas, sobre todo está compuesto también por axones. Es responsable de las funciones superiores que caracterizan al ser humano, como ya los mencioné. Siguiente, por favor. Ya, los hemisferios del cerebro. El cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que están conectados mediante el cuerpo calloso. Ambos hemisferios son independientes. El hemisferio izquierdo es el encargado de procesar la información analítica y secuencialmente, paso a paso, en forma muy detallada. También mide el tiempo, verbaliza y piensa en las palabras, en los números, y tiene una mayor capacidad para resolver problemas matemáticos y realizar cálculos matemáticos y el pensamiento lógico, perdón. Mientras que el hemisferio derecho está relacionado más que todo con el arte en todas sus manifestaciones y también a la creación de nuevas ideas. Controla los procesos no verbales, como por ejemplo la música, las emociones, la discriminación de los dibujos, de los colores, y también en las expresiones emocionales, sentimentales. Siguiente, por favor. Ya. Los lóbulos cerebrales. El cerebro, como ya lo mencioné, tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Cada hemisferio se va a dividir en 4 partes que se va a denominar lóbulos. Tenemos 4 lóbulos visibles y un lóbulo no visible, que van a estar divididos por 3 fisuras, que vienen a ser, como vemos en la imagen, la fisura central o de Rolando, la fisura de Silvio y una fisura que no se le observa, pero está un poco más atrás, en la parte occipital, que se denomina la fisura parieto-occipital. El lóbulo frontal se va a encontrar por delante de la fisura central y de Silvio. El lóbulo parietal se va a encontrar en la parte atrás de la fisura de Rolando y por encima de la fisura de Silvio. El lóbulo parietal se va a encontrar por debajo de la fisura de Silvio y el lóbulo occipital, que va a venir a ocupar los polos posteriores de los hemisferios cerebrales. Y el próximo lóbulo, que viene a ser el lóbulo no visible, se va a encontrar o se va a localizar por dentro o en el fondo de lo que es la fisura de Silvio. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, cada uno de estos lóbulos van a realizar una función muy importante. Por ejemplo, el lóbulo frontal es el encargado del procesamiento del pensamiento, de la memoria, del razonamiento, de las emociones y del lenguaje. El lóbulo parietal es el encargado del procesamiento táctil, es decir, que va a actuar ante los estímulos dolorosos, de la temperatura, del calor, de la presión, y también es el encargado de la manipulación de los objetos. El lóbulo temporal es el encargado del procesamiento auditivo, va a dar una percepción de los estímulos auditivos y también olfatorio. Es el encargado también de la función de la memoria, razonamiento, reconocimiento de cara y pensamiento lógico. El lóbulo occipital va a estar encargado de procesar los estímulos visuales y el lóbulo de la ínsula es el encargado de la homeostasis del cuerpo, también de realizar movimientos voluntarios o involuntarios. Siguiente, por favor. Ya. El cerebelo. El cerebelo se encuentra ubicado en la porción posterior del cráneo. Se divide en 2 lóbulos.
un lóbulo anterior que se encuentra un poco más hacia adelante y un lóbulo posterior que se encuentra un poco más hacia atrás. Está conformada principalmente en la corteza por la materia gris y en la parte central por la materia blanca. La materia blanca se va a caracterizar por llevar ramificaciones hacia la corteza, lo cual es denominado árbol de la vida. La sustancia blanca también va a tener una mayor cantidad de neuronas integrales, es decir, que van a captar los estímulos que vienen del cerebro. Es considerado como un gran coordinador de las acciones musculares, juega un papel muy importante en el equilibrio y también en el tono muscular. Una lesión en el cerebro, por lo tanto, una lesión en el cerebro va a alterar lo que va a ser la coordinación y el equilibrio, perdón. Siguiente, por favor. El tallo encefálico es la ruta que comunica con la médula espinal, los nervios periféricos y el cerebro anterior. Se distinguen tres partes importantes, la parte del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Estas tres partes van a controlar dos funciones muy importantes, que son los centros vitales, así como los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria y los reflejos involuntarios, como ser el hipo y los vómitos. Siguiente, por favor. El hipotálamo. Es una parte del encéfalo que se ubica por debajo del tálamo, dentro de los dos tractos ópticos y por encima de la hipófisis. Tiene una función muy importante en la homeostasis y también en el comportamiento sexual y las emociones. Y las otras funciones también son la regulación del hambre, la regulación del apetito y la saciedad, y también es el encargado de mantener la temperatura corporal constante. El tálamo. El tálamo son dos masas esféricas de tejido gris que se encuentran situados en medio del cerebro, entre ambos hemisferios cerebrales, y por encima del hipotálamo. Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y la transmite hacia la corteza cerebral. Gracias. Continuando con la exposición, muy buenas noches a todos. Me tocó exponer pares craneales, una parte muy importante de la neuroanatomía. Siguiente, por favor. Empezamos con un breve concepto. ¿Qué son los pares craneales? Son nervios que se encuentran comunicados con el encéfalo, y atraviesan los orificios de la base del cráneo para inervar diferentes estructuras. Inervan la cabeza, cuello, abdomen y diferentes vísceras. Son 12 pares de nervios que vienen expresados en números romanos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen que nos puede mostrar los diferentes pares craneales, que va desde el primero, que es el olfatorio, el 2, el óptico, el 3, el motor ocular o oculomotor, el 4, el patético, el 5, el trigémino, el sexto, el motor ocular externo, el séptimo, el facial, el octavo, el vestíbulo coclear o auditivo, el noveno, el glosofaringio, el décimo, el vago, el 11, el espinal, y el 12º, el hipogloso. Siguiente, por favor. Fisiológicamente, a los pares craneales los vamos a dividir en tres partes: nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos. Decimos nervios mixtos de estos, ¿por qué? Porque cumplen la función tanto sensitiva como motora.
En los sensitivos tenemos tres tipos de pares, que va el primero, que es el olfatorio, el segundo el óptico, y el tercero, que viene a ser el auditivo. En los motores tenemos 5 distintos tipos de pares, que van desde el tercer par, que es el oculomotor, el patético, el motor ocular externo, el 11º par, que es el espinal, y el 12º par, que es el hipogloso. Y entre los mixtos tenemos al trigémino, con sus 3 ramas, el facial, el glosofaringio y el neumogástrico, o el vago. Siguiente, por favor. De acuerdo a la localización, el primer par, como dijimos, se encuentra en el bulbo olfatorio, el segundo par en el quiasma óptico, ya viene el tercer y el cuarto par en el mesencéfalo, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo en la protuberancia, y desde el noveno par hasta el 12º par en el bulbo raquídeo respectivamente. Siguiente, por favor. Empezamos con el primer par, el olfatorio. El origen real se encuentra, como podemos ver en la imagen, en esa mancha amarilla, en el nervio olfatorio, y el origen aparente en el bulbo olfatorio, como lo dijimos anteriormente. ¿Cómo podemos evaluar al paciente en este par? Mediante la percepción de los olores. Y de acuerdo a eso van a ver las siguientes patologías, como ser las anosmias, que es la pérdida del olfato, la hiposmia, la disminución, la hiperosmia es el aumento, cacosmia, que es la sensación de olor a heces, y la parosmia es la perversión de los olores. Siguiente, por favor. El segundo par, el óptico, se encuentra en la retina del ojo y su origen aparente se encuentra en el quiasma óptico. ¿Cómo podemos evaluar este par? Se evalúa mediante la agudeza visual, que ocupamos los diferentes ototipos, como podemos ver en la imagen, los diferentes tipos de letras y tamaños de letras. Luego evaluamos el campo visual, que se le pide al paciente que se tape con una mano un ojo, y tiene que ver al inspeccionador fijamente y demostrar o descifrar hacia dónde va el dedo. Luego tenemos en el fondo de ojo. El fondo de ojo se hace mediante el oftalmoscopio y la visión de los diferentes colores y saber diferenciar los diferentes colores. Dentro de las patologías tenemos el escotoma, que es la mancha negra que se puede ver en un campo visual, la hemianopsia y la cuadrantopsia. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, como lo dije anteriormente, el edema de papila, que esto se ve a través del fondo de ojo, y las obstrucciones tanto pueden ser de arterias y venas, de la arteria central de la retina. Siguiente, por favor. El tercer par, motor ocular común, surge de dos núcleos diferentes, está localizado en los pedúnculos cerebrales y su origen aparente está situado en la depresión del motor ocular común. Dentro de las patologías características de estas tenemos el estrabismo divergente, la ptosis palpebral, que es la caída del párpado, como podemos ver en la imagen, midriasis, que es el agrandamiento de la pupila mayor a 4 milímetros, y la diplopía, que es la visión doble. Siguiente, por favor. Estos los evaluamos en conjunto, tanto el tercer como el cuarto y el sexto par. Vemos la simetría de los globos oculares y la situación de los párpados, como podemos ver en la imagen derecha inferior. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el cuarto par, que es el par patético, su origen real en el pedúnculo cerebral,
Origen aparente en la válvula de Visser. La patología que se presenta en este, como podemos ver en la imagen, es la dificultad para dirigir el ojo hacia abajo y hacia afuera. Este par inerva al músculo oblicuo superior. Siguiente, por favor. El trigémino, como lo dije anteriormente, viene de 3 ramas. Una rama oftálmica, una rama hacia el maxilar superior y una rama hacia el maxilar inferior. Tiene 2 orígenes reales, uno que está en el ganglio de Grasser y uno en la protuberancia anular. Luego el origen aparente que está en la propia protuberancia. Siguiente, por favor. Dentro de las patologías tenemos las parálisis de los músculos masticadores con desviación del maxilar inferior y algo característico que es la neuralgia del trigémino. Es un dolor o ardor repentino, sensación de shock extremo, como dice aquí. Y cómo podemos evaluar este par mediante el tacto o pinchazo o por medio de la temperatura, ya puede ser por frío o por calor. Se evalúan los músculos maceteros y temporal. Siguiente, por favor. El sexto par, ya lo dijimos cómo lo íbamos a evaluar, al igual que el tercero y el cuarto, que es el motor ocular externo. Dentro de las patologías está el estrabismo convergente y la diplopía, como podemos ver en la imagen inferior. La visión doble. Siguiente, por favor. El séptimo par, el facial. El origen aparente, como dijimos anteriormente, en el bulbo se encuentra. Las patologías son la parálisis facial central y la parálisis facial periférica. En la parálisis facial central se encuentra afectado el facial inferior y en la periférica se encuentra el facial inferior y el facial superior. Dentro de las características de tenemos el borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura labial y la simetría del orificio bucal y la imposibilidad para soplar o silbar del paciente. Y en la parálisis periférica es todas estas más el borramiento de los surcos frontales y la falta de lagrimeo por el paciente. Siguiente. Ahí en la siguiente imagen podemos ver cómo podemos evaluar al paciente diciéndole que haga diferentes tipos de mímica. Estos tienen que ser simétricos en ambos lados para evaluar correctamente al paciente. Siguiente, por favor. El octavo par, el vestíbulo coclear. Tiene una rama vestibular y una rama coclear. El origen real del par 8 está en el ganglio de Scarpa, el origen aparente en el bulbo protuberancial. Dentro de las patologías características de tenemos a los vértigos, la hipoacusia, la disminución de la audición y los nistagmos, que son los movimientos oculares repentinos. ¿Cómo podemos evaluar este par? Se acerca un reloj a la aproximación del oído, entonces tiene que oír el sonido del reloj, de las manecillas del reloj, y o también puede ser por cuchicheo. Y la otra maniobra para evaluar la parte vestibular del equilibrio es por medio de la maniobra de Romberg. Se le pide al paciente que se ponga de pie y junte los dos pies y cierre los ojos. Y si se desvía, decimos que es una maniobra de Romberg positivo. Siguiente. Doctor, buenas noches. Tenemos menos